Y en constante movimiento para estar al día en las últimas reformas que se presentan a nivel de todo nuestro país. El estar preparados, el estar un paso adelante, pues nos invita a que nosotros podamos tener mejores decisiones, tomar las medidas necesarias y optimizar el tema de nuestros recursos. Recordemos que la época que estamos viviendo, pues es una época compleja y necesitamos de las mejores herramientas para poder conseguir nuestros esfuerzos. En este sentido, el día de hoy hemos querido compartir con ustedes dentro del área de impuestos varios temas impositivos que son de interés y que pueden ser tomados de distinta manera para cada uno de sus negocios. Lo que nosotros buscamos con este webinar es que ustedes conozcan cuáles son los cambios, compartamos un poco los ejemplos, las vivencias que nosotros tenemos en el día a día con diferentes de nuestros clientes y de esa manera pues ustedes estén preparados para poder aplicarlos. Siempre estaremos a las órdenes de cada uno de ustedes, de nuestros clientes o nuestros futuros clientes, para poder colaborar en cada una de las decisiones que ustedes tomen de la manera más eficaz y eficiente posible. En este día les voy a acompañar yo en primera instancia para hablar los temas tributarios y contaremos con la presencia también de Marcelo, quien es nuestro abogado, a quien va a tratar sobre los temas del reglamento a la ley de apoyo humanitario. Bienvenidos y muchas gracias por su tiempo. Un poco la agenda que queremos topar el día de hoy es el tema del régimen impositivo para microempresas. Esto se ha hablado mucho, se ha cambiado mucho, vemos mucha información al respecto y es importante que lo conozcamos. Es importante que estemos al día en cuál es la posición de la administración tributaria, cuáles son las normas que van a definir el tratamiento de este régimen y eso se está dando en la resolución número 60, en la cual toparemos los temas que ustedes pueden ver ahora en pantalla, los cuales serán analizados uno a uno en el transcurso de la presentación. También vamos a hablar de los famosos agentes de retención. Este es un tema nuevo que gracias a los cambios que hubo en la ley de simplicidad tributaria, pues se incluyó este término. Vamos a comprender qué es un agente de retención, cómo lo determino, cómo debo darme cuenta que soy o no soy un agente de retención y cómo debo aplicar esas obligaciones que ahora como agente de retención debo tener. También vamos a tratar sobre los porcentajes de IVA que tiene mucho que ver con la resolución anterior. Y finalmente, como les había mencionado, el reglamento a la ley de apoyo humanitario. Como ustedes ven, son temas importantes, por lo cual no demoro más ya el inicio de esta charla y vamos a empezar con el régimen impositivo para microempresas. Siempre nosotros queremos compartir con ustedes este punto, que es la introducción. ¿Por qué? Porque la normativa o el sustento legal que nosotros debemos considerar es importante. Siempre tomemos en cuenta que las disposiciones tributarias deben ser aplicadas en función a lo que dice una normativa. Llámese esta ley de régimen tributario, con sus debidas reformas en leyes orgánicas y también las resoluciones emitidas por el organismo de control. Es así que el régimen de microempresas nace precisamente con la Ley de Simplicidad Tributaria el 31 de diciembre del 2019. Se habla más sobre su aplicación o uso con el reglamento a esta ley que fue emitido el 4 de agosto del 2020. Y finalmente, esta resolución 60, que ha sido publicada el 29 de septiembre del 2020 para las normas que regirán todo el régimen impositivo de las microempresas. Entonces, en este régimen tendremos tres cuerpos legales: la ley de simplicidad, su reglamento y las resoluciones que se emitan para el efecto. Esta resolución inicia con ciertas definiciones. Y estas definiciones básicamente son para aclarar ciertos términos que están dentro de la normativa, tanto de la ley como del reglamento. Entonces, las definiciones las hemos sintetizado y dejado las palabras claves o los temas más puntuales que ustedes deben considerar al momento de tener esta definición. La primera, que es una actividad económica principal. Y nos dice que la actividad económica principal es aquella que yo esté registrada previamente en el RUC, es decir, que la venga realizando como mi actividad y que ésta genere ingresos significativos que superen a las otras actividades. Por eso se llama actividad principal, la que me genera mayores ingresos dentro de varias actividades que yo puedo realizar. Nos define también que es un comisionista y ya lo vamos a ver por qué define a los comisionistas y dice que son aquellos que se dedican a la venta de bienes o prestación de servicios a cambio de una comisión. Pero ¿cuál es la característica de un comisionista? Es aquellos que no incurren en riesgos ni por el inventario que tienen, ni por las cuentas por cobrar que podrían generarse. Un ejemplo que ustedes pueden tener en la mente para
visualizar que es un comisionista es aquellos que se dedican a la venta de autos por comisión. No tienen responsabilidad sobre el vehículo porque sigue siendo propiedad de su dueño, no tienen responsabilidad si el vehículo se vende o no, ellos cobrarán la comisión en función de ellos, entonces no asumen riesgos directos. También nos define qué es una renta de capital y nos dice que son aquellos beneficios que se obtengan por la colocación de capitales, créditos, inversiones y también aquellos que provengan de la renta de bienes inmuebles o de regalías que obtenga puede ser una persona natural o una sociedad. Los otros dos puntos se refieren al trabajo que realizan las personas. Entonces nos diferencia en dos grupos, que es un trabajador autónomo y que es un servicio profesional. Aquí hay que tomar muy en cuenta que el trabajo autónomo es aquella persona que ejerce un oficio o ejecuta una obra. Cobra un salario diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, un sueldo mensual o quincenal. No tiene relación de dependencia. Esa se fija como un trabajador autónomo. Y los servicios profesionales son prestados por aquellas personas que tienen un título profesional de tercer nivel debidamente registrado y que la actividad tiene que ver con dicho título. Por ejemplo, un abogado tiene que ver con su título de tercer nivel. Tomemos en cuenta estas definiciones porque en algunos puntos de la normativa pues se ponen a consideración y ya sabemos con qué vamos a tener que vincularlas. Dentro de la resolución nos recuerda algo que ya lo venía tratando de manera extensa el reglamento que se publicó el 4 de agosto y habla de quienes no deben ingresar en el régimen de microempresas. Y nos recuerda mucho esto porque quizás nosotros hemos estado revisando los catastros que se publican y vemos que hay personas que podrían estar inmersas en uno de estos apartados y están dentro del régimen de microempresas. Entonces, recordemos quienes no deben estar en el régimen de microempresas por esa función que realizan, por esa actividad que realizan. No deben estar aquellos que tienen un régimen simplificado, es decir, aquellos que ya pertenecen al RICE. Si yo ya estoy como sujeto o contribuyente de ese grupo, no puedo estar a su vez en la microempresa y a su vez en el RICE, ni tampoco si yo tengo un régimen específico como organización de la economía popular y solidaria. Si yo me dedico a contratos de la construcción o actividades de urbanización y lotización, tampoco entro dentro del régimen de microempresas, o si me dedico a la comercialización de combustibles. Aquí los términos que acabamos de ver un poco. Si yo me dedico a la prestación de servicios profesionales, a la ocupación liberal, no estoy dentro del régimen de microempresas. Si recibo ingresos únicamente bajo relación de dependencia, soy empleado, no estoy dentro del régimen. Si soy un notario o un registrador, tampoco. Y aquellos sujetos que tengan el impuesto mínimo, por ejemplo, el impuesto único, al banano o el impuesto único a las actividades agropecuarias. Tampoco estoy dentro del régimen de microempresas. Otras entidades, los organismos internacionales o multilaterales, las entidades públicas, las instituciones financieras, aquellos que se dediquen al transporte de pasajeros, tanto terrestre y local o internacional, y si yo me dedico a la exportación de recursos no renovables. Si soy una institución financiera, tanto bajo el control de la Superintendencia de Bancos como de la Economía Popular y Solidaria, y si soy una persona que recibo exclusivamente rentas de capital. Entonces, como bien, algunas de las definiciones que vimos en el apartado anterior se incluyen dentro de esto. Si yo me dedico a alguna de estas actividades de manera exclusiva, no estoy dentro del régimen, o si me dedico a una de estas actividades, esa actividad está fuera del régimen de microempresas. Nos vuelve también a recordar esta resolución cómo va a ser la inclusión dentro del régimen de microempresas. Y aquí es importante señalar que la inclusión la hará el Servicio de Rentas Internas de oficio, es decir, por su propia gestión, basándose en qué? En la información o en las bases de datos que ellos tienen, tanto propias como de cruce con terceros. Entonces, nosotros sabemos que anualmente presentamos información ante la Administración Tributaria en la cual ya evidenciamos cuáles son nuestras actividades. Se vuelve importante saber cómo estamos reportando esa información. Si yo soy una persona natural que recibe ingresos bajo relación de dependencia y honorarios, pero mi formulario 102A no lo llené adecuadamente,
Eso podría ser uno de los motivos por lo cual esté o no dentro del régimen de microempresas. ¿Por qué? Porque debía haber clasificado en los casilleros adecuados y que son para el efecto de cada uno de estos conceptos. Esa base de datos será la primordial que tenga la administración tributaria para considerar si incluyo o no a un contribuyente dentro del régimen de microempresas. El Servicio de Rentas Internas deberá hasta el 30 de septiembre de cada año publicar este catastro. Ustedes se estarán preguntando, pero en este año hemos tenido varios catastros, ya incluso hasta en tema de bromas dentro de lo que nosotros, de nuestro medio, se ve que ya sí va a haber más catastros. Y en realidad sí, es el primer año que la administración tributaria está dentro de este régimen. Le ha tomado algún tiempo poder tener las bases. Toda esta inclusión de oficio también puede ser objeto de impugnaciones, como lo vamos a ver más adelante, y eso quizás ha llevado a que haya bastantes modificaciones al catastro. Pero hasta el 30 de septiembre de cada año debe haber un catastro donde yo, como contribuyente, tengo la obligación de consultarlo, de ver si estoy o no dentro del catastro, y una vez que me vea o no, validar internamente si cumplo o no cumplo las disposiciones para estar dentro de él. Tome en cuenta también que los contribuyentes que se encuentren en ciclo preoperativo no estarán dentro de este régimen hasta que no generen los primeros ingresos provenientes de esta actividad principal. Este régimen, si ya sale, si ya ponemos como disposición que va a salir el 30 de septiembre de cada año, va a aplicar para las nuevas inclusiones a partir del primer día hábil del siguiente ejercicio fiscal. Es decir, si sale el 30 de septiembre del 2021, yo aplicaré, si a mí me incluyen, yo aplicaré desde el 1 de enero del 2022. Es así como se menciona dentro de esta resolución que va a funcionar el régimen de microempresa. Y lo que les mencionaba, esta inclusión no se ejecuta con aviso previo, o sea, no debo esperar recibir una notificación, recibir un correo electrónico, recibir algo de la administración tributaria para decir, como tú no me avisaste, yo no ingresé al régimen. No es ese el tema, es nuestra responsabilidad como contribuyentes revisar el catastro, validar que estemos ahí, validar internamente que cumplo con las condiciones y de esa manera, pues, empezar a aplicarlo o no de acuerdo a las disposiciones que estamos mencionando. Recordemos algo, el régimen de microempresas, si bien ha sonado mucho y lo tenemos muy presente, no debemos olvidarnos para quién aplica. Y esto es un tema importante, por eso el tema de la lámina es para que ustedes no se olviden que aplica para las personas naturales, sociedades e incluso aquellos denominados emprendedores que tengan ingresos brutos anuales de hasta $300,000. Si yo tengo más ingresos, ya estaría incumpliendo el primer requisito. El siguiente es que no tenga más de 9 trabajadores, pero si hubiera diferencia entre los dos, el que va a prevalecer es el monto de los ingresos. Entonces, esto es lo más importante que yo debo señalar. Si ya estoy en el catastro y veo que no cumplo con estos factores, pues debo ya considerar que si aplico o no el régimen, o si no me incluyeron y cumplo con ello, pues debería estar dentro del régimen y quizás la información que estoy reportando a la administración tributaria no es completa, no es adecuada, no está clasificada adecuadamente. Y recordemos, todos estos temas recaen sobre nosotros, sobre los contribuyentes y podrían generar contingencias. Entonces, no olvidar para quienes aplica este régimen. ¿Qué pasa con los nuevos contribuyentes? Lo que le estaba diciendo es un contribuyente, es decir, por ejemplo, yo vengo prestando servicios desde hace 10 años, entonces soy un contribuyente antiguo que tengo que ver si aplico o no aplico al régimen. Pero soy un nuevo contribuyente, voy a empezar mis actividades económicas este mes, he decidido tener algún negocio, eso es un nuevo contribuyente. Entonces, en este sentido, la normativa o la resolución que estamos analizando también expresa que las personas naturales que vayamos a iniciar operaciones ingresarán al régimen una vez yo haga la inscripción en el RUC. ¿Qué es la condición? Que para inscribirme en el RUC yo debo señalar cuántos son los ingresos presupuestados que tengo para ganar y cuántos trabajadores estimo tener. Entonces, yo para abrir el RUC diré,
Yo espero que en este año mis ingresos sean de $50,000 y no tendré empleados. Entonces, cumpliría con las disposiciones y me van a inscribir directamente en el régimen. Si yo voy como nuevo contribuyente y digo, no, voy a superar esos ingresos, espero tener 500,000 de ingresos, ya no entraría dentro del régimen. Siempre que recuerden que toda la información que nosotros entregamos a la administración tributaria la hacemos bajo nuestra responsabilidad. Cuando nosotros firmamos un convenio, cuando nosotros presentamos una declaración, estamos haciendo una declaración, estamos efectuando con nuestra palabra y nuestra firma que esas actividades o que eso que indicamos es verdadero. Entonces hay que hacer nuestra mejor estimación para que esto no tenga contingencias hacia nosotros. Pero, sin embargo, la administración tributaria tiene maneras de hacer cruces con terceros, las declaraciones del IVA u otro movimiento que ustedes puedan tener y de esa manera verificar si se está incumpliendo con las condiciones para realizar la exclusión del régimen. Sin embargo, esta exclusión también va a tener un efecto a partir del ejercicio fiscal siguiente al que se dé la exclusión. Recuerdan que la inclusión era desde el primer día hábil, en el caso de exclusión, de la misma manera. Acabo el periodo que estaba haciendo como régimen microempresas y empiezo el 1 de enero como un régimen normal o ya fuera del régimen de microempresas. Y en el caso de las sociedades que inicien una actividad económica, lo que les había dicho era para las personas naturales, ahora hablamos de las sociedades o las personas jurídicas. Aquellas que inicien una actividad económica lo harán en el régimen general y de ahí deben esperar que se publique el catastro para ver si están o no incluidas dentro de este régimen. Esto es un poco más consciente en relación a que quizás la persona natural puede estimar fiablemente o más certeramente cuántos van a ser sus ingresos y cuando uno inicia una actividad puede ser una actividad pequeña. En cambio, en las sociedades pueden ser proyectos grandes o proyectos ya previamente concretados, que solo se constituyó la sociedad para efectos de ese proyecto y podrían superar fácilmente el tema de los $300,000. Entonces, las sociedades esperan a la publicación del catastro cuando son inclusiones nuevas, recuerden eso. La disposición de la resolución que estamos analizando también nos habla del reinicio de actividades. Recuerden que cuando yo tengo un RUC o cuando yo aperturo un RUC, yo tengo la opción de suspenderlo en el momento que deje de realizar esas actividades. Y este tiempo que nosotros hemos pasado quizás es un buen ejemplo para decir, hasta febrero, pues yo tenía una actividad normal, no sé, de turismo, porque me era rentable, porque tenía clientes, pero pasó el tema del confinamiento, la pandemia, mi actividad ya no existe. Entonces, yo podía haber optado por la suspensión de las actividades o la suspensión del RUC. Y cuando vuelva a realizar la actividad, pues aperturar. Eso es factible, incluso es un trámite que lo podemos hacer vía el internet, bien con la clave y el usuario que nosotros manejamos. Y en ese sentido, en el caso de que yo tenga esta condición y yo haya suspendido mi RUC estando en el régimen de microempresas, cuando reinicie mi actividad económica, debo ingresar en el mismo régimen. Entonces, sí, esto ha pasado dentro del mismo año y cumplo con las condiciones previstas, los $300,000, por ejemplo. Si yo ya no cumplo, pues deberé solicitar que me quiten del régimen de microempresas y ingresar a un régimen normal. En el caso de yo haber suspendido mi RUC estando en un régimen normal o un régimen simplificado, al momento de reiniciar mis actividades y cumplir con las disposiciones, automáticamente tengo que entrar en un régimen impositivo de microempresas, siempre y cuando cumplan las condiciones, a no ser de que también cumpla las condiciones para un régimen simplificado y prefiero inscribirme en el régimen simplificado. Y estas actualizaciones que les estoy mencionando se hacen cuando se ha hecho una actualización del RUC de oficio. Este es un punto importante. Ya hablamos de qué condiciones debe cumplir, para quién es el régimen de microempresas, quienes no deberían estar en el régimen de microempresas, pero vamos realmente ya al catastro. Sin duda, hemos visto que cuando abrimos este catastro, que es bastante amplio, pues podemos encontrar a muchas personas o incluso a nosotros mismos por diferentes actividades. Tomemos en cuenta que hay cómo pedir la exclusión.
Y la exclusión puede ser de oficio, es decir, por parte de la administración tributaria, siempre y cuando haya pasado lo siguiente. Yo ya no cumpla con las condiciones para ser una microempresa, supere los $300,000. Esta exclusión, como les había mencionado, aplicará desde el primer día del ejercicio fiscal siguiente. Si yo ya cumplí 5 años en el régimen, recordemos que es un régimen nuevo que lo estamos aplicando en este año, entonces los 5 años todavía falta, esto va a ser a futuro que se pueda ver, yo tendré que salirme del régimen y también tendrá aplicación desde el primer día del año siguiente al que se cumplió la fecha. Es decir, si yo cumplo la fecha el 13 de octubre, debo acabar mi año como régimen microempresa y empezar el 1 de enero como un régimen general. Y una vez que yo haya sido excluido, ya no puedo volverme a incorporar de forma definitiva en este régimen. Yo como contribuyente también tengo la opción de pedir mi inclusión en el régimen o mi exclusión del régimen. Esta exclusión o inclusión debe ser mediante una solicitud debidamente fundamentada a la administración tributaria, indicando las razones por qué debo estar o por qué no debo estar dentro del régimen. Y de esta manera la administración tributaria me dice que debo hacerlo 20 días posteriores a la publicación del catastro. Recordemos que ya nos están diciendo que el catastro se va a publicar en septiembre de cada año. Los 20 días posteriores yo tengo que hacer llegar esta petición de inclusión o de exclusión. La aceptación que se dé tendrá efectos desde el primer día del ejercicio fiscal al que corresponde la petición. La respuesta que yo obtenga deberá ser recibida mediante una resolución, es decir, un documento en el cual esté suscrito por la respectiva administración tributaria en el que me indique que he sido aceptada mi inclusión o aceptada mi exclusión. Si no existe ese documento y mientras no exista tal documento, yo deberé seguir cumpliendo con las obligaciones de acuerdo al régimen en el que yo esté. Al régimen de microempresas si yo estoy pidiendo la exclusión o al régimen general si estoy pidiendo mi inclusión. Todo tipo de peticiones que yo haga a la administración tributaria debemos recordar que son factibles de impugnación, es decir, si una vez resuelto por el área administrativa de la administración tributaria, yo no estoy conforme con esa resolución, puedo ir a otra instancia para impugnar esa resolución. Esto es un trámite que puede durar algún tiempo y mientras dure cada uno de estos trámites, yo deberé seguir cumpliendo con mis obligaciones. Solo por finalizar un poco el tema anterior, en el tema de los 20 días hay que cumplirlos tal cual. Pasado este tiempo no me van a aceptar las solicitudes. Entonces tomemos en cuenta que debemos estar pendientes de los catastros. Dentro de la página web de la Administración Tributaria existe un espacio exclusivo para catastros y dentro de el catastro de microempresas para determinar en qué fecha yo fui incluido y de esa manera pues poder contar los 20 días. Como les menciono, este año ha sido bastante atípico por las modificaciones que ha tenido este catastro. Sin embargo, se proyecta de que los próximos años sea el 20 de septiembre, si es el último día de septiembre. En relación a la contabilidad y registros, aquí es un tema importante. Nosotros a veces recordamos mucho qué pasa antes de que se apruebe una normativa. Y en el caso de esta ley, pues nos ha quedado mucho en la memoria o me encuentro mucho yo con clientes que al momento de conversar al respecto, recuerdan lo que pasaba antes de que se apruebe la ley. Y se decía de que este régimen no iba a llevar contabilidad. Eso nos decía la propuesta y eso nunca fue aprobado, ni siquiera fue mandado a la Asamblea para su aprobación. Entonces, saquemos un poco de la mente ese recuerdo que nosotros tenemos porque las personas naturales o las sociedades que estén dentro de este régimen, de acuerdo a las condiciones, sí están obligadas a llevar contabilidad siempre y cuando pase lo siguiente. Primero, en las sociedades todas están obligadas a llevar contabilidad en las maneras previstas por su organismo de control. Es decir, si pertenezco a la superintendencia de compañías, ¿cuál es la obligación? Llevar mis estados financieros en base a normas internacionales de información financiera. Entonces, una sociedad que esté dentro del régimen de microempresas debe llevar contabilidad. Las personas naturales
que se encuentren o que deban llevar contabilidad de acuerdo a lo referido en la normativa, es decir, que cumplan con las condiciones y los montos establecidos, tanto para ingresos, para capital propio, como para costos y gastos al finalizar cada ejercicio fiscal. Si yo cumplo esas condiciones y debo llevar contabilidad, pues debo hacerlo bajo normas internacionales de información financiera para pymes. No puedo hacerlo de otra manera. Ya me está diciendo la normativa bajo qué esquema me va a revisar mi contabilidad. Y si soy una persona natural que no estoy obligada a llevar contabilidad, pues deberé seguir llevando un registro de ingresos y gastos. ¿Qué pasa con los comprobantes de venta? Estamos hablando un poco aquí de lo que es el cumplimiento formal de este régimen de microempresas. Entonces, primero estábamos hablando de la contabilidad. Si deben llevar contabilidad, cumplen con los requisitos, deben hacerlo. Deben emitir comprobantes de venta, no están exentos de emitir comprobantes de venta. Y en estos comprobantes de venta pueden ser facturas, comprobantes de retención, notas de crédito, liquidaciones de compra. Pueden hacer uso de los medios electrónicos para emisión de sus comprobantes, tampoco hay limitaciones. Pueden hacerlo de manera voluntaria y en cada uno de estos comprobantes deberán diferenciar los bienes y servicios que son objeto de la transacción, como lo hacemos en un régimen general, y también a su vez aquellas actividades que estén sujetas o no al régimen. Aquí me voy a detener un poco porque es un punto súper importante. Es en la resolución o es en esta resolución donde se aclara un poco de que el régimen de microempresas sí permite llevar un régimen mixto, como yo o nosotros dentro de BDO lo hemos analizado. ¿Qué es un régimen mixto? Yo puedo pertenecer al régimen de microempresa por mis actividades, por una actividad que tengo que es compatible con este régimen, que no me ha generado más de $300,000 de ingreso, y puedo a la vez llevar una actividad aparte que no está dentro del régimen impositivo porque dentro de las exclusiones me indica que no debe estar. Es así, como que yo puedo tener un negocio que realice una actividad y a la vez puedo ser un servicio profesional que esté relacionado con mi título. Tengo dos actividades que realizo, la una bajo el régimen de microempresas, la otra fuera del régimen de microempresas. Y esto lo vuelve un poco más sensible a este régimen porque ya no se aplica de manera general. Entonces, puede haber contribuyentes que tengan este mix de actividades y debemos saber al momento de recibir una factura de ellos o un comprobante de ellos qué actividad pertenece al régimen y qué actividad está fuera del régimen para su tratamiento tributario. ¿Y qué es importante aquí? Que me dice que en el documento deben identificarme cuáles están sujetas y cuáles no están sujetas al régimen de microempresas. Todas las facturas deben llevar la leyenda contribuyente del régimen de microempresas o añadir otras como pueden ser contribuyentes especiales o agentes de retención u otras que salgan a medida que determine la normativa. Y los comprobantes que así se emitan deben cumplir con todos los requisitos preimpresos y de llenado que nos determine el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Es decir, tienen mucha formalidad dentro del desarrollo de sus actividades, deben emitir obligatoriamente comprobantes de venta. Estos comprobantes deben ser válidos. Si yo recibo uno, no debo dejar de revisar toda la información que hago con mis otros contribuyentes, que esté bien mi nombre, que esté bien mi dirección, que esté adecuadamente el RUC, que el comprobante esté vigente, para que esto también sea sustento de las operaciones que estoy realizando con este tipo de personas en este régimen. Pero ¿cuál es el ojo principal o cuál es lo principal que debemos recordar de esto? Es que debo diferenciar qué actividades me están facturando bajo el régimen de microempresas y qué actividades, pese a estar en el régimen, no están sujetas a este régimen. Para finalizar un poco ya el tema de las microempresas, tenemos el tema de las declaraciones. En el tema de las declaraciones, los formularios, por ejemplo, no van a cambiar. Los formularios van a seguir siendo lo mismo para este tipo de contribuyentes. Lo que cambia es la periodicidad en las cuales yo puedo hacerlo. Y así me menciona que el IVA yo lo deberé hacer de forma semestral, de acuerdo al 9º dígito del RUC. Sí. O también lo puedo hacer de manera mensual, de acuerdo al 9º dígito del RUC. Y si de esta manera lo escogiere, no puedo cambiar en intermedio del año. Si lo escogí en enero,
todo el año debo hacer declaraciones mensuales y recién el siguiente año podré escoger la modalidad semestral. Es una manera de tener una uniformidad en la presentación de la información. Si yo reinicio mis actividades después de haber suspendido mi RUC y eso no coincide con el mes de enero, presentaré declaraciones semestrales. Y en caso de cese de operaciones, pues y no llego a la declaración semestral, yo tengo la obligación de presentar una declaración anticipada de IVA para cerrar mis obligaciones. En el tema del ICE es bastante similar. También lo haré de manera semestral de acuerdo al noveno dígito del RUC, o si escojo la periodicidad mensual, pues lo puedo hacer de acuerdo a las condiciones que acabo de mencionarles del IVA. Entonces, en este sentido, las microempresas pueden hacerlo semestral siempre y cuando hayan escogido este mecanismo en enero de cada año, o de forma mensual si así lo decidieron hacer en enero de cada año. ¿Qué pasa con la declaración de impuesto a la renta? Y esto tiene un poco que ver con el tema que topamos, actividades que están dentro del régimen y actividades que están fuera del régimen de microempresa. Yo tengo que distinguir cuáles están y cuáles no están. Eso creo que es el primer trabajo que ahora debemos hacer si nosotros ya hemos validado que estamos dentro del régimen de microempresa. Y en función a eso tendré declaraciones semestrales de impuesto a la renta. Estamos también muy acostumbrados que la declaración de impuesto a la renta es anual. Si yo estoy dentro del régimen de microempresa, ya mis declaraciones de renta, de impuesto a la renta, se vuelven semestrales de acuerdo al noveno dígito del RUC y por las actividades exclusivas de este régimen. Si yo tuviera ingresos exentos en mi totalidad, es decir, ingresos que no tributan, ingresos que no pagan impuesto a la renta, aún así tengo la obligación de presentar la declaración, incluirlo semestralmente y presentar este formulario. Nos dice que es obligación presentar el formulario aun cuando no se hayan generado ingresos de esta actividad. Entonces, si yo durante el primer semestre no tuve actividad que está dentro del régimen de microempresas, tengo la obligación de presentar mi formulario 102A para poder declarar semestralmente, así sea en cero. Entonces, recuerden, semestral únicamente para aquellas actividades que están dentro del régimen de microempresa. Y también tengo que hacer una declaración anual. ¿Y por qué es la declaración anual? Y la declaración anual la debo realizar cuando, primero, si soy una sociedad o un establecimiento permanente, en todos los casos, pues soy una sociedad que estoy dentro del régimen de microempresas y debo hacer declaración semestral y declaración anual en los plazos que ya tengo establecidos. Si soy una persona natural que obtengo ingresos tanto del régimen de microempresas como de otras actividades, como les ponía, tengo un negocio y presto servicios profesionales, tengo dos actividades, una incluida, otra fuera del régimen, por mi negocio semestral, por mis servicios profesionales y relación de dependencia anual, sumando todos. Y aquellos que quisieran pedir la devolución del impuesto a la renta, sea por pago en exceso o por pago indebido, deberán presentar una declaración anual. En esta declaración anual lo que sí es importante considerar es que si hay valores pagados previamente en la declaración semestral, pues serán considerados como crédito tributario al momento de la liquidación del impuesto a la renta global. Entonces, tomen en cuenta. Tengo varias actividades, definir cuáles están en el régimen, cuáles fueran, declaraciones de IVA semestrales por el régimen de microempresa y anuales, tomando en cuenta las otras fuentes que ingreso y consolidando mi impuesto a la renta global. En el tema de los agentes de retención, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Primero, de manera general nos dice que este régimen o quienes estén dentro de este régimen por estas actividades del régimen no serán agentes de retención de IVA o de renta. Sin embargo, pueden ser calificados como contribuyentes especiales o como agentes de retención, en cuyo caso sí deben hacer retenciones. Entonces, la gran bandera grande, no soy agente de retención, pero si tengo la calificación de agente de retención o contribuyente especial, debo actuar como tal y cumplir con mis deberes como agente de retención, tanto del IVA como de la renta. En el otro punto, cuando me realizan pagos, alguien recibe una factura de mi parte, yo estoy dentro del régimen, seré objeto de una retención del 1.75% independientemente si son bienes o servicios. Es una tarifa general, pero
Esta aplicará para las operaciones que son realizadas dentro del régimen. Recuerden lo que les decía hace un momento. Si yo tengo actividades que están dentro del régimen, 1.75. Si yo soy un profesional que estoy prestando mis servicios, esa retención se hará en el régimen normal y con los porcentajes vigentes a esa fecha. Entonces, ¿qué es importante aquí? Ustedes reciben una factura de un contribuyente que está dentro de este catastro, enseguida, ¿esta actividad cuál es? ¿Pertenece o no pertenece al régimen? ¿Cómo debo proceder? ¿Te retengo el 1.75 o te retengo el 10% porque eres profesional? Tengo que ver por qué actividad y por qué servicio o bien estoy facturando y por qué voy a pagar. En el tema del IVA, se sujetará a los porcentajes determinados en la normativa. Los plazos para declarar, como ya les mencioné, el IVA puede ser mensual o semestral. En el tema de la renta va a ser semestral y anual. Y en el caso de las retenciones, en caso de que hayan actuado como agentes de retención, esto se hará de manera semestral. En el caso de los anexos, tiene la misma característica que lo que nos menciona en el IVA. Los anexos, los ATS, podrán ser presentados de manera semestral, pero si estoy presentando declaraciones mensuales, el ATS obligatoriamente será con la misma periodicidad. Asimismo, funciona el anexo del ICE. Estos dos anexos son los que nos menciona la normativa. Recordemos que el régimen de microempresas aplica para el IVA, el ICE y el impuesto a la renta. Todas las demás obligaciones, si yo las tengo, no están dentro del régimen y deben cumplir con las disposiciones previamente ya establecidas en la normativa. Con esto acabamos el régimen de microempresas. ¿Qué es lo importante aquí o con lo que yo quiero que ustedes se queden el día de hoy? Que el régimen de microempresas está ya en marcha y que el régimen de microempresas me permite tener actividades dentro del régimen y actividades fuera del régimen. Y en función de ellas, yo debo actuar tributariamente. ¿Cuánto retengo en la una? ¿Cuánto retengo en la otra? ¿Cómo va a ser mi declaración de impuesto a la renta en la una? ¿Cómo va a ser mi declaración de impuesto en la otra? ¿Cómo pasa con el IVA? ¿Qué pasa con mis anexos? Eso es lo que estamos tratando de indicarles el día de hoy en lo que se refiere al régimen de microempresas. El siguiente punto que vamos a topar son sobre los famosos agentes de retención, y esto básicamente se refiere a una disposición dada por una resolución del 16 de septiembre del 2020, en lo cual nos menciona esta diferencia, contribuyentes especiales y agentes de retención. Y el primer punto que les vamos a mencionar es la calificación. Debemos entender estos dos conceptos. Por eso aquí he tratado de separarles para que ustedes lo tengan presente. ¿Qué es un contribuyente especial? Primero, el contribuyente especial es nombrado por acto administrativo debidamente motivado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una resolución, hay un documento donde la administración tributaria me dice, usted, contribuyente ABC, ha sido calificado como contribuyente especial y tendrá esta validez. Ese momento que yo soy calificado como tal, pues tendré esta designación para aplicarla desde el primer día del mes siguiente a la fecha de mi notificación. Esto es lo que ya veníamos usando. Ustedes tenían algunos contribuyentes, sabía eso. En las facturas viene contribuyente especial según resolución número tal de tal fecha y nosotros sabíamos quién es un contribuyente especial. Pero se crea la figura con la famosa ley de simplicidad tributaria de los agentes de retención. Estos agentes de retención son otro gran grupo de contribuyentes que son designados con resolución de carácter general que tendrá efectos desde la fecha de señalada en dicho acto. Es decir, ya no necesariamente es una resolución directa donde me dice contribuyente A, usted ha sido nombrado, sino una resolución general donde dice con la resolución número tal, los siguientes contribuyentes, y como nosotros hemos visto, es una lista sumamente grande, han sido designados como agente de retención. No es individual, es de carácter general, pero tiene la misma importancia para calificar a estos contribuyentes. O también puede ser un acto específico, si después de no estar dentro de ese gran catastro, pues me llega una notificación calificándome como agente de retención. Esta designación tendrá efecto hasta que sea revocada de la misma manera, mediante una resolución, y en caso de que haya una impugnación, hasta que ésta sea resuelta. Es decir, lo que nosotros algunas veces escuchamos, las cosas se deshacen como se hacen. Si me notificaron o recibí una resolución para nombrarme, de la misma manera debo tener una resolución para sacarme del régimen.
Mientras no tenga eso, yo sigo cumpliendo con mis deberes como tal. Recordemos que ser agente de retención es sumamente importante. Ya lo veníamos haciendo en cada una de las compras. Actuábamos como agente de retención del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué pasaba si yo no actuaba como agente de retención? El gasto era no deducible, no tenía la opción de que sea notificado por la administración tributaria y me obligan a pagar esa retención no efectuada, más el 100% de recargo por no haberlo hecho. Entonces, esas ya son obligaciones que las conocíamos, simplemente ahora se ha sido centrado en este término y en esta resolución de carácter general para ver cuáles son agentes de retención. La administración tributaria puede revocar este tema, como les dije, con una resolución de carácter general y lo cual debe ser debidamente notificado. Solamente tomen en cuenta que las notificaciones no necesariamente ahora son escritas o notificadas en la puerta de mi oficina. Las notificaciones también pueden ser hechas mediante el correo o la página web de cada uno de nosotros como contribuyentes, incluso por la Gaceta Judicial. ¿Qué pasa con la declaración y pago de los impuestos en este tipo de contribuyentes? Agentes de retención y contribuyentes especiales. Los agentes de retención seguirán cumpliendo con sus obligaciones como lo venían haciendo, de acuerdo al 9º dígito del RUC, en los formularios previamente ya establecidos y utilizando el portal web de la Administración Tributaria. En los contribuyentes especiales es importante nombrar algo que ya lo dimos a conocer en su momento, que de hecho ya lo venimos aplicando 2 meses sobre esto, y es el tema de declarar o presentar las declaraciones de impuesto a la renta, de retenciones de impuesto a la renta, de IVA, de ICE, de ISD, y el anexo de movimiento de divisas hasta el día 9 de cada mes, ya no de acuerdo al 9º dígito del RUC, sino soy contribuyente especial nombrado hace años o nombrado recientemente vía resolución. Desde el día 9 de cada mes, yo debo presentar la declaración de estos impuestos ante la administración tributaria. Y si ese día 9 cae en feriado o fin de semana, pues se adelanta, ya no se va al siguiente día hábil, sino se adelanta al último día hábil que tuvimos. Este mes, los que son contribuyentes especiales, el 9 de octubre fue feriado, fue el viernes, entonces no declararon el 9, declararon el 8 de octubre este tipo de obligaciones. Las demás obligaciones que no estén definidas dentro de esta, pues se harán en los plazos establecidos en la normativa. Por ejemplo, dentro de esta normativa no me dice que el contribuyente especial deberá presentar el ICT. El ICT seguirá cumpliendo con las fechas estimadas. ¿Qué pasa con los anexos transaccionales? De acuerdo al cronograma que se está dando. ¿Qué pasa con el tema del anexo de precios de transferencia? No está dentro de lo que les acabo de mencionar, entonces se presenta de acuerdo al 9º dígito del RUC. Las obligaciones que deben ser presentadas el 9 son las descritas en este momento. ¿Qué pasa si yo soy un contribuyente especial, pero tengo mi domicilio en la ciudad de Galápagos o en la provincia de Galápagos? Esto debo realizar una declaración de mis obligaciones hasta el 28 de cada mes, ya no hasta el 9 de cada mes, siempre y cuando mi domicilio sea en la provincia de Galápagos. Y si soy una empresa pública, debo hacer mis declaraciones hasta el 20 de cada mes. Como les digo, esto ya lo venimos aplicando, pero la resolución nos lo vuelve a recordar. Si una vez que yo ya he sido nombrado agente de retención, debo cumplir con mis disposiciones, pero también puede haber la opción de que yo no haya sido nombrado como agente de retención ni contribuyente especial. En ese caso, yo no debo actuar como agente de retención, salvo los siguientes casos que les voy a decir. En los siguientes casos, siempre debo actuar como agente de retención, calificado o no calificado por la administración tributaria. Impuesto a la renta, ¿qué? Distribución de dividendos o dividendos anticipados, actúo como agente de retención. Enajenación de derechos representativos de capital, todo lo que son pagos y reembolsos al exterior. Si yo soy empleador, tengo empleados bajo relación de dependencia, debo realizar la retención de estos empleados. Las sociedades que realicen espectáculos públicos, las emisoras de tarjetas de crédito, si yo organizo loterías o rifas, si realizo donaciones en dinero, si pago intereses u otro tipo de rendimientos financieros, si comercializo sustancias minerales, si transfiero concesiones hidrocarburíficas, si yo tengo siempre en la emisión de liquidaciones de compras y servicios
y los que realicen compra de banano y otras mosáceas. ¿Qué es lo importante aquí? Si no he sido calificado como agente de retención y contribuyente especial, siempre tome en cuenta dividendos, enajenación de acciones, pagos al exterior y liquidaciones de compras, que son los principales. Siempre debo actuar como agente de retención. Y si también tengo empleados bajo relación de dependencia, aun cuando no haya sido calificado como agente de retención. En el IVA, de la misma manera, no he sido calificado como contribuyente especial ni tampoco como agente de retención. Aún así, yo debo hacer retenciones de IVA cuando en la importación de servicios, incluyendo los servicios digitales, siempre en la emisión y liquidación, la emisión de liquidaciones de compras, en cuando tengo la obligación de retener el IVA presuntivo, y las entidades financieras cuando hagan convenios de débito. Lo importante aquí, importación de servicios. Todo lo que son pagos al exterior siempre van a estar sujetos a retención, tanto de IVA como de renta, aun cuando yo no haya sido calificado ni como agente de retención ni como contribuyente especial. Entonces, ¿qué es importante aquí para finalizar este tema? Ya veníamos, el conocimiento lo tenemos, ya lo veníamos haciendo, ya tenemos el expertise en esto, pero tomar en cuenta ahora, ¿soy agente de retención? ¿Sigo cumpliéndolo? No soy agente de retención, no soy contribuyente especial, ya no hago siempre, pero sí en los casos puntuales que les acabo de mencionar al final. Los porcentajes de retención de IVA, que si bien se emitió esta resolución el 30 de septiembre, causó bastante novedad, pero en realidad el cambio sustancial se da por el tema de los agentes de retención. Los porcentajes se mantienen, los porcentajes no han cambiado. No estoy haciendo un cambio de porcentaje, sino incluyendo a estos famosos agentes de retención en la resolución. Recordemos, ¿quiénes son agentes de retención? Son agentes de retención aquellos que estén calificados como tales o como contribuyentes especiales, las entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito, las empresas de seguros y reaseguros. Siempre, como les digo, esto hay que quedar muy claro, siempre en la importación de servicios o en la emisión de liquidaciones de compras, los de retención del IVA presuntivo, las entidades financieras con convenios de débito y las operadoras de turismo receptivo cuando sean calificadas como contribuyentes especiales. ¿A quienes yo no debo hacer retención? Yo no debo hacer retención a los contribuyentes especiales, salvo excepciones que ya los vamos a ver, a las instituciones del Estado o empresas públicas, a las compañías de aviación o a las agencias de viaje únicamente por el costo del pasaje, a los centros de distribución de combustibles, a las instituciones del sistema financiero por sus servicios financieros, a las emisoras de tarjetas de crédito por la comisión que cobran en el uso de sus servicios, a los voceadores de periódico y a los exportadores habituales de bienes y servicios calificados como contribuyentes especiales o agentes de retención. A ellos no les hago retenciones, salvo que haya alguna disposición que la veremos más adelante. Lo que les decía un poco, el tema de los porcentajes no cambió, los porcentajes siguen siendo los mismos, el 30% donde predominen bienes, el 70% donde predomine el servicio, el 100% cuando sean servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles a personas naturales, emisión de liquidaciones de compra y a las operadoras de turismo receptivo. El 10% cuando la operación sea entre contribuyentes especiales y predomine el bien, y el 20% cuando sea entre contribuyentes especiales y predomine el servicio. Los porcentajes no han cambiado, solo recordemos que ahora, a más de los contribuyentes especiales, se unen a este gran grupo de los que retienen el IVA los designados como agentes de retención. Algunos casos especiales en relación a lo que son los porcentajes de IVA es en relación a los convenios de recaudación o débito. Estos aplicarán los mismos porcentajes que se aplica para las emisoras de tarjeta de crédito en los pagos que hacen a sus establecimientos afiliados. En los contratos de construcción siempre va a ser el 30%. En importación de servicios siempre será el 100% del IVA. En los servicios digitales el 100% del IVA cuando haya la intervención de una administradora de tarjeta de crédito. Y en el tema de los exportadores
habituales el 100% del IVA, inclusive si hacen transacciones con otros contribuyentes especiales. Esto ya lo venían haciendo los exportadores que acceden a la devolución del IVA, deben hacer la retención del 100% de este impuesto. ¿Cuándo debo realizar la retención? Tampoco ha cambiado. El momento de la retención es cuando se pague o acredite en cuenta lo que suceda primero, es decir, cuando registre la factura o pague. Ese es el momento en el que yo estoy en la obligación de emitir el comprobante de retención de estos impuestos, tanto del IVA como de la renta, cumpliendo con las disposiciones ahora vigentes. Es decir, si soy incorporado, si soy un nuevo agente de retención, incursiona en el tema de las retenciones de IVA y deberé emitir también ya comprobantes con retención de este impuesto. Aquí termino un poco ya el tema de los impuestos, solo por finalizar. La normativa está dando estos cambios, las resoluciones emitidas están siendo constantes, hay que tener mucha visión, hay que detenernos un poco a leer lo que está pasando. Nosotros dentro de BDO, como les había mencionado en un inicio, estamos prestos a colaborar con ustedes, con nuestros clientes. Nosotros tratamos de hacer una comunicación directa, contarles los cambios que están pasando, comentarles cómo puede incidir en cada uno de sus negocios y de esa manera pues mantenernos actualizados para que no tengan contingencias. Recordemos que cada una de las acciones que nosotros realicemos en materia tributaria están bajo la observación del ente regulador y podrían generar contingencias si no lo hacemos de manera adecuada. En ese sentido, esto es una pastilla, como bien dijo Gaby, les va a poder compartir la presentación, espero que la revisen, de los temas actuales que estamos viviendo y cómo debemos aplicarlos. De mi parte, les agradezco mucho, les dejo con Marcelo Naranjo, que es nuestro abogado, que va a hablar los puntos más importantes del reglamento a la ley de apoyo humanitario, recordando un poco que esta ley está vigente, que esta ley está siendo ya aplicada por muchos de nosotros y que debemos tener en cuenta que también, como en las normas tributarias, pues siguen emitiéndose normas que la perfección. Muchas gracias, Marce, por favor, adelante. Muchas gracias, Vero, por tu clara exposición. Muy buenos días con todos los que nos están viendo. Bueno, como ya se ha mencionado, lo que vamos a analizar el día de hoy es el reglamento a la ley de apoyo humanitario. Los puntos claves que consideramos bastante emblemáticos o importantes a tomar en consideración. Bueno, empezamos la exposición señalando que este reglamento se expidió mediante decreto ejecutivo 1165 el 29 de septiembre de 2020. Recordemos que la ley de apoyo humanitario como tal se publicó en el registro oficial el 22 de junio del 2020 y como señalaba Vero, desde esa fecha ya se ha ido aplicando bastante, más que nada en el tema laboral, que ha sido un aspecto bastante importante en los últimos meses, pero este reglamento sí viene a introducir tal vez algunas aclaraciones que valía la pena realizarlas. Si bien es cierto, algunas no son tan sustanciosas, en otros casos sí son un poco más importantes. Entonces, bueno, este reglamento está vigente desde el 29 de septiembre y nos da las pautas para aplicar ciertos temas. El primer punto que vamos a tratar del reglamento se refiere a la suspensión temporal del desahucio en inquilinato. Entonces, como nosotros ya habíamos analizado en la ley de apoyo humanitario, la intención del legislador es dar un aliciente o un respiro a los arrendatarios tanto de locales comerciales como los inmuebles destinados a la vivienda. Entonces, lo que ha hecho el reglamento a la ley es un poco ampliar la explicación, pero respecto a los casos en los que los bienes son para uso comercial. Bueno, haciendo una pequeña recapitulación, la ley de apoyo humanitario lo que establece es que no se podrá iniciar un trámite de desahucio a los arrendatarios por la causal de falta de pago cuando estos arrendatarios paguen por lo menos el 20% de los cánones adeudados y se suscriba un convenio de pagos. Entonces podemos ver que sí hay algunos requisitos, algunos condicionantes cuando hablamos del inquilinato destinado a la vivienda. El arrendatario que tiene esta deuda o que no está al día con sus cuotas, con sus cánones, deberá cancelar por lo menos el 20% de esta deuda y suscribir un plan de pagos para que le diga al arrendador en cuánto tiempo le va a poder pagar. La ley no establece un mínimo ni un máximo, pero sí nos da estas pautas y hay que recordar que esto no implica una condonación. Ahora, ya hablando del reglamento de la ley de apoyo humanitario, se ha ampliado un poco más
para los arrendatarios de locales comerciales. Entonces, uno de los requisitos para que estos arrendatarios puedan tener este beneficio es primero que, al igual que los arrendatarios destinados a la vivienda, paguen el 20% de la deuda, pero que además demuestren al arrendador que han tenido una disminución de al menos del 30% en sus ingresos. Entonces, ¿cómo tienen que justificar esto? Mediante la presentación de declaraciones del IVA de febrero en adelante del año 2020 para comparar y justificar esta disminución respecto al año anterior. Entonces, como podemos ver, y el reglamento nos da unas pautas un poco más amplias, pero cuando hablamos de los arrendamientos de locales comerciales. Caminando un poco para adelante, podemos encontrar las medidas solidarias para el bienestar social y la reactivación productiva, que es el título que le ha dado el legislador. Aquí, en esta parte, el reglamento va a hacer una explicación de lo que consta en el artículo 5 de la Ley de Apoyo Humanitario, que consiste en no incrementar los costos de los servicios básicos. Entonces, básicamente, lo que nos dice, bueno, lo que nos dice la ley es que no se podrán incrementar los costos de servicios básicos durante la emergencia sanitaria y un año después a la expedición de la ley. En este sentido, podemos ver que el reglamento señala que existe esta prohibición de incrementos de los valores a tarifas, tasas, servicios básicos, incluyendo telecomunicaciones y servicios de Internet. Tomemos en cuenta que todavía no está establecido como un servicio básico el Internet, pero debería y deberá en algún punto reconocerse como un servicio básico el servicio de Internet porque es una herramienta que hoy en día es indispensable para todas las personas. Aquí lo han incluido, aparte de los servicios básicos, no se incrementarán los servicios de Internet, tiene una coherencia con el tema del teletrabajo. Tampoco habrá un incremento por conceptos básico mensual o precios unitarios de servicio, en este sentido del Internet. Se excluyen incrementos por aumentos en los consumos, por servicios adicionales a los contratados y por intereses moratorios. Entonces, estos conceptos de incrementos por unitarios de servicio, incrementos de aumento de consumos por servicios adicionales e intereses moratorios no están incluidos en esta regulación del incremento. También la suspensión por falta de pago bueno, en este punto hay que explicar. Se refiere a la suspensión del corte de los servicios básicos, es decir, no habrá un corte en los servicios básicos, se suspenderá estos cortes de servicios básicos hasta 60 días posteriores a la finalización del estado de excepción. Recordemos que el estado de excepción terminó el 12 de septiembre de este año, entonces habría estos 60 días a partir de esa fecha en los cuales se va a suspender el corte de los servicios básicos. Adicionalmente, las cuotas de mora entre el 16 de marzo y el 15 de mayo respecto a esto, será un esquema obligatorio del diferimiento de 12 cuotas sin intereses a partir del 22 de julio. Avanzando un poco más, encontramos las medidas solidarias, bueno, que forma parte de estas medidas solidarias para el bienestar social. Está lo que respecta a los impuestos, al impuesto a los vehículos motorizados. Entonces, ¿cuál es, digamos, la ventaja o el aliciente que pretende el legislador? Nos señala que el impuesto anual que se debe pagar por los vehículos motorizados correspondientes al año 2020 y cuyo vencimiento, recordemos que es a partir del 9º dígito de la cédula, cuyo vencimiento sea a partir de marzo, se realizará sin intereses y multas. Es decir, que si usted no pagó a partir de marzo, no hay problema, puede pagar el impuesto y no se le van a reconocer ni intereses ni multas, no se le va a cobrar estos valores. Pero hay que tomar en cuenta una cosa. Los intereses pagados previo a la emisión de la Ley de Apoyo Humanitario, es decir, previo al 22 de junio del 2020, no generan devoluciones por pagos indebidos. Es decir, que si ya se pagaron estos intereses, no es que le van a devolver. Eso está explicado expresamente. Respecto a las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo. Bueno, como habíamos mencionado en un inicio, la ley de apoyo humanitario sí fue bastante clara en algunos puntos y en realidad el reglamento solamente redunda un poco, no es que incluye temas adicionales, no debería. Recordemos que un reglamento solo es un instrumento para aplicar la ley. Un reglamento por ningún concepto podría cambiar el sentido y el tenor de lo que dice la ley, pero aquí vemos que el legislador sí ha hecho una explicación un poco útil
respecto a los acuerdos entre las partes en las indemnizaciones en caso de despidos y las liquidaciones. Entonces, el primer punto que es el acuerdo entre las partes. Este acuerdo entre las partes son los acuerdos que están facultados a suscribir, obviamente por escrito, los trabajadores y los empleadores con el objeto de mantener las plazas de empleo. Como habíamos revisado y analizado en ocasiones anteriores, cuando revisábamos la ley de apoyo humanitario, estos acuerdos deben cumplir ciertas reglas, entre las cuales estaba que estos cambios en las condiciones económicas de los trabajadores no podía bajo ningún concepto mermar el sueldo básico de los trabajadores, no podía tampoco ser antojadizo, es decir, debía haber una justificación del por qué el empleador está tomando esta alternativa o va a proponer este acuerdo, para lo cual debía entregar los estados de cuenta, los estados financieros, perdón, de la empresa y cualquier otro documento que justifique que estos acuerdos son necesarios. Entonces, lo que he hecho en este caso el reglamento es establecer que esos acuerdos a los que ya se hayan llegado a partir de la expedición de la ley de apoyo humanitario van a ser respetados, pero en la medida que no implique una disminución del salario básico, una renuncia o limitación al derecho al descanso obligatorio, que no impliquen condiciones, que se respeten las condiciones mínimas de salud y seguridad ocupacional. Es decir, que no se pueden mermar estos derechos de los que ya habíamos hablado. Toda estipulación que viole estas limitaciones se entenderán como nulas. En derecho se dice se entenderán como no escritas. Entonces, si es que en estos acuerdos el trabajador y el empleador colocan cláusulas en las cuales se merme o se vulnere el salario básico, es decir, usted va a trabajar estas horas, pero le voy a pagar menos de $400 mensuales, entonces, tomando en cuenta que es una jornada de 8 horas, entonces yo no puedo hacer eso. Se tiene que respetar el salario básico, se tiene que respetar el derecho al descanso obligatorio. Entonces, cualquier acuerdo que se negue y que se establezcan este tipo de violaciones se entenderá que es nulo. Respecto a las indemnizaciones, en caso de existir un despido al trabajador que aplique, al que se le aplique este acuerdo durante el primer año de la vigencia de la ley, ojo que no dice durante el primer año del acuerdo, sino de la vigencia de la ley, es decir, durante hasta el 22 de junio del 2021, si es que un trabajador es despedido en este rango hasta el 22 de junio del 2021 y existe un acuerdo entre estos trabajadores y el empleador, entonces se le va a indemnizar al trabajador despedido tomando en cuenta la última remuneración vigente antes del acuerdo. Entonces, esto se hará de conformidad con el artículo 188 del Código de Trabajo, que establece la indemnización por despido intempestivo. Respecto a la liquidación, pero se refiere a la liquidación ya del negocio. En caso de que no se llegue a un acuerdo entre los trabajadores y el empleador, entonces, y este acuerdo sea vital para el sostenimiento de las plazas de trabajo, el mantenimiento de la empresa, el empleador podrá iniciar un proceso de liquidación del negocio como evento de fuerza mayor. Aquí sí vale la pena que se aclare, porque en este caso sí era importante que se aclare cuál va a ser este alcance de la liquidación, porque siempre se hablaba que si no se llegaba al acuerdo, entonces en ese caso iba a liquidar el negocio. Pero recordemos que el artículo 194 del Código de Trabajo dice que cuando se liquida un negocio, tiene efecto de despido intempestivo y se tiene que pagar la indemnización por despido intempestivo a los trabajadores. Ahora el reglamento nos aclara que será como un evento de fuerza mayor. Recordemos entonces el numeral sexto del artículo 169 del Código de Trabajo, en el cual menciona que una de las causas legales para dar por terminado el contrato individual de trabajo es por fuerza mayor, y en este caso no habría la indemnización de despido intempestivo, ni tampoco inclusive de desahucio. Entonces el reglamento está validando la interpretación, la disposición interpretativa que ya tuvo la ley para decir que en casos de fuerza mayor o caso fortuito no se aplicará el 169 numeral 6 del Código de Trabajo y no se pagará una indemnización de despido intempestivo. En este sentido, podemos ver que en caso de que no se llegue a un acuerdo entre trabajadores y empleadores, el reglamento le está facultando para que el evento se lo considere como de fuerza mayor. Claro que habrá que analizarlo. Esto lo analizarán los jueces. Reiteramos que en todos estos meses que se han emitido acuerdos ministeriales, la ley de apoyo humanitario e incluso el reglamento, ha habido modificaciones importantes a la interpretación de este artículo, el 169 numeral 6,
pero al final del día sí dependerá cómo los jueces vayan a resolver sobre estos temas. Todavía es muy temprano en el tiempo para identificar sentencias que les den o no la razón a las personas o a los empresarios que den por terminar el contrato de trabajo bajo esta modalidad de fuerza mayor, así que todavía deberemos de esperar. No obstante, en el reglamento ya habla de una fuerza mayor. Bueno, continuando, podemos identificar que el reglamento también ha expresado asuntos referente al contrato especial emergente. Entonces, el contrato especial emergente, para ponerlo en contexto, recordemos que es una nueva figura contractual que le permite al empleador regresar a la modalidad de un contrato a plazo definido, a un plazo determinado, que será máximo de 1 año, pudiendo renovarse por 1 año más. Entonces, el reglamento lo que nos señala es que este tipo de contrato se podrá celebrar en jornada completa o parcial, no hay ningún problema. El empleador deberá registrar este contrato en el SUD con indicación expresa del plazo de vigencia, que será hasta 1 año, podría ser menos, y la razón por la cual se suscribe. Recordemos que la ley de apoyo humanitario sí nos dice las causales o los motivos por los cuales se puede suscribir estos contratos, que para citar algunos ejemplos es cuando el empleador requiere ampliar su línea de negocio, requiere diversificar sus servicios. Si finalizado el plazo se continúa con la relación laboral, el contrato se considerará como indefinido, y recordemos que las consecuencias de que un contrato sea indefinido es que la única forma de terminar ese contrato es o por mutuo acuerdo de las partes o por causales como por ejemplo el visto bueno de parte del empleador o del trabajador o despido intempestivo, pero eso ya acarrea una indemnización. Al culminar el contrato se pagarán las remuneraciones y beneficios de ley calculados hasta el día en que concluye el contrato y la bonificación de desahucio calculado de conformidad con el código. Esto sí es una aclaración bastante importante porque nos señala que cuando aplicamos un contrato especial emergente y lo ponemos hasta 1 año, al cumplirse ya ese plazo, lo que va a ocurrir es que se va a pagar un pago proporcional del desahucio. Entonces, en la liquidación sí se debería contemplar esa situación. Siguiendo adelante, nos encontramos con la reducción emergente de la jornada de trabajo, que ha sido una de las figuras más aplicadas por muchos empleadores durante el tiempo de pandemia. Entonces, lo que nos señala el reglamento es que el empleador deberá notificar al SUD la jornada reducida que aplicará, el periodo y la nómina del personal a quien se aplica. Esto es lo que ya se ha estado haciendo, incluso los acuerdos ministeriales señalaban esto como una de las obligaciones del empleador. Uno ingresa al sistema SUD y tiene que registrar esta reducción. No es nada nuevo tampoco. El porcentaje de reducción puede variar siempre y cuando no sea mayor al 50% de la jornada ordinaria y parcial. ¿Qué significa esto? En la ley de apoyo humanitario se facultaba que el empleador, de forma unilateral, es decir, sin necesidad del mutuo acuerdo con el trabajador, le reduzca la jornada, pero hasta un máximo del 50%, manteniendo obviamente el 55% de la remuneración anterior. Lo que nos aclara el reglamento es que sí pueden haber porcentajes que pueden variar en el tiempo de reducción. Es decir, como la ley nos habla de un máximo del 50%, yo puedo reducirle un 10, un 20, un 30, un 40, un 55, todo ese rango, pero con el límite del 50%. Aquí ya nos aclara. Ahora, el aporte a la seguridad social se pagará de acuerdo con la remuneración que percibe el trabajador durante la vigencia por la jornada reducida, así como los beneficios sociales. Es lo que ya estaba contemplado, pero nos lo vuelve a repetir el reglamento y creo que es correcto. Básicamente nos dice que todos los beneficios sociales como décimas, terceras, décima cuarta remuneración, incluso el tema de aportes al IES, todo esto tiene que ser proporcional a la remuneración que en realidad esté percibiendo el trabajador, que ya sería obviamente un salario menor por la reducción de la jornada. Y finalmente nos señala que al concluir la reducción, el trabajador retomará las actividades con el salario y la jornada de trabajo anteriores a la reducción. Es decir, una vez que se cumple el plazo de aplicación de esta reducción, automáticamente el trabajador vuelve a ganar lo que ganaba antes. Si antes ganaba 1,000 y le redujeron a 700, una vez que se termine la aplicación de esta reducción, volverá a ganar los 1,000. Recordemos que estas son medidas que se encuentran en el Código de Trabajo, que han sido modificadas en su estructura o tal vez su alcance por la Ley de Apoyo Humanitario, pero que se entiende que son temporales.
Avanzando en el resto de temas, bueno, damos por finalizado el tema laboral y ahora vamos a entrar a un tema que el reglamento sí lo ha empleado de sobremanera, que es el concordato preventivo excepcional y medidas de gestión de las obligaciones. Entonces, ¿cuándo nosotros aplicamos esto? Es cuando una empresa se encuentra en un estado crítico, tiene varias deudas con sus acreedores y está buscando alternativas para pagar estas deudas y evitar entrar a un concurso de acreedores, que ya es el resultado de un proceso judicial en el cual si es que yo no pago, obviamente mi acreedor va a iniciar un proceso judicial ante un juez, va a haber un concurso de acreedores, se va a declarar que la compañía no tiene los fondos suficientes para seguir existiendo y lo que tendrá que hacer es pagar con un orden de prelación sus deudas. Entonces, para evitar eso es que se aplica el concordato preventivo. Un concordato es un acuerdo. Vamos a ver más adelante que todas estas acuerdos a los que se va a llegar se los tiene que hacer por mediación. Entonces es básicamente una herramienta que yo como compañía deudora tengo para ponerme de acuerdo con mis acreedores y decirles, déjame pagar de esta forma, a ti te pago de esta forma, a ti te pago de esta forma, lo hacemos por mediación y yo evito que se inicien acciones judiciales en mi contra. Porque recordemos que una acción judicial, además de ser un desgaste emocional para las partes, un desgaste en el tiempo, también es un detrimento económico, porque hay que pagar al abogado, los gastos administrativos y las copias, etcétera, etcétera. Entonces, la ley de apoyo humanitario de esta alternativa y podemos ver que en el reglamento se amplía bastante. Entonces, ¿cuáles son los puntos a tomar en cuenta? Todas las sociedades y personas naturales con actividad económica podrán llegar a estos acuerdos preconcursales excepcionales con sus acreedores. Tomemos en cuenta que el reglamento nos dice que todas las sociedades de conformidad con la ley de régimen tributario interno, es decir, aquí ya entrarían incluso los clubes deportivos, los fideicomisos, porque a los ojos de la administración tributaria, las sociedades no es simplemente una compañía anónima, una sociedad limitada, sino se amplía mucho más del universo, perdón, se amplía mucho más del universo de estas sociedades. Los acuerdos podrán establecer condiciones, plazos, reducción y capitalización o reestructuración de las obligaciones pendientes, cualquiera fuera su naturaleza u origen. Es decir, le está permitiendo hacer un manejo bastante creativo, bastante dinámico y diversificador de las obligaciones. Yo, digamos, no te puedo pagar de esta manera, capitalicemos, es decir, no te puedo pagar en dinero, pero te puedo dar acciones de la empresa o ese tipo de situaciones. Otra de las cosas a considerar es que si el acuerdo contempla la capitalización de acreencias, las entidades financieras acreedoras, en caso de que el acreedor sea una entidad financiera, podrá, en lugar de que le pague con estas acciones, otorgar un crédito subordinado por el plazo no menor a 3 años a una tasa pasiva referencial, pagadero del capital al vencimiento de la obligación. Y el crédito se registrará como parte del patrimonio del deudor. Entonces, como mencionábamos anteriormente, una forma tal vez de llegar a un acuerdo es la capitalización de acreencias, que básicamente consiste en, yo soy la compañía, te debo a ti cierto dinero, te voy a dar estas acciones. Pero si es que mis acreedores son instituciones financieras, no se procede de esa forma y en su lugar se da esta opción de que se emita un crédito subordinado. Avanzando un poco en este tema de los concordatos, podemos ver que el legislador ha hecho un esfuerzo por inculcar bastante este tema de la mediación. Recordemos que la mediación en general, y como abogados desde el punto de vista jurídico, recomiendo bastante la mediación como un método alternativo de resolución de conflictos, porque lo que vamos a obtener en caso de llegar a un acuerdo es un acta de mediación con peso de sentencia ejecutoriada. ¿Qué significa eso? Si es que yo llego a un acuerdo con la otra parte, y firma un acta de mediación, esa acta de mediación es perfectamente válida para que se reclame en caso de que no exista un cumplimiento. Por ejemplo, si es que a mí me deben $100,000 y yo tengo que demandar, el juicio seguramente va a tardar 1, 2, 3 años, voy a tener que pagar montos excesivos o tal vez un fee o lo que sea, gastos administrativos, gastos al abogado, y aparte todo ese tiempo en el cual yo estoy en un posible juicio, tengo un contingente en mi contabilidad, tengo un contingente que incluso me va a causar intranquilidad. Entonces, la mediación sí es un método bastante válido para yo acudir ante un tercero desinteresado, que es el mediador,
decirle, señor mediador, yo tengo este conflicto con otra parte, ayúdenos a llegar a un acuerdo. Obviamente dependerá de las destrezas del mediador, pero también de la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo para poder reducir todo ese proceso. Entonces, a mí me debían $100,000 y me voy ante el juez de lo civil para reclamar esa obligación, probablemente en 2, 3 años yo ya tengo una sentencia favorable, tal vez en esos años la parte que me dio el dinero, en vez de pagarme a mí, le pagó a su abogado, no tiene flujo. Entonces, con la mediación, yo puedo iniciar este proceso amigable, que por lo general es mucho más rápido, se lo puede llegar en algunos casos en 1 mes, 2 meses, depende de, del nivel de dificultad del asunto, pero la mediación sí es una alternativa bastante buena y aquí vemos que el legislador lo ha puesto como una alternativa cuando hablamos del concordato preventivo. Entonces, este acuerdo, este concordato, regresando a la ley de apoyo humanitario que nos establece la ley, tiene que hacerse definitivamente a través de una mediación. Nos dice la ley, y aquí el reglamento lo recuerda, dice los acuerdos serán durante una mediación, y con la solicitud de la mediación preconcursal, es una mediación especial, es una mediación preconcursal, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional. Es decir, yo sé que tengo deudas, pero quiero seguir funcionando. Si es que me inician una acción judicial, yo voy a tener problemas porque pueden colocar medidas cautelares. En una de esas medidas cautelares puede ser la suspensión del RUC y yo no voy a poder operar. Y ahí caemos en una paradoja. ¿Cómo quieres que yo te pague si no me dejas producir o me dejas continuar con mi actividad empresarial? Entonces, esta mediación lo que permite es que una vez iniciada la misma, el empresario pueda continuar con su actividad. Es decir, pueda continuar tratando de producir para pagarle al mismo acreedor. El deudor no podrá realizar cualquier acto de administración y disposición que exceda de los actos o operaciones propias del giro normal de su negocio. Entonces, claro, yo te dejo que continúes, pero limítate a continuar con tus actividades. No puedes hacer tal vez actividades de que voy a vender la empresa, le voy a bajar el valor, o es para evitar seguramente situaciones nocivas para el acuerdo. Los acreedores que acepten la mediación aquí también no podrán iniciar una ejecución judicial o extrajudicial en contra del patrimonio o los activos del deudor mientras se negocie el acuerdo preconcursal. Es decir, esta mediación va a frenar cualquier tipo de acción que pueda poner en riesgo el patrimonio o la actividad de la compañía deudora. Con un acuerdo del menos del 51% de las acreencias, se suscribirá el acta de mediación con el acuerdo alcanzado y se lo protocolizará en una notaría, excluyendo las obligaciones con partes relacionadas. ¿Qué significa esto? Yo ya estoy en el proceso de mediación. Yo voy a llegar a un acuerdo. Para que yo pueda firmar el acta de mediación, necesito al menos del 51% de las acreencias, es decir, que el 51% de mis acreedores estén de acuerdo a suscribir el acuerdo conmigo para que tenga validez. Y luego esto se lo protocoliza en la notaría. Entonces ya tenemos un paso adicional. Normalmente en los procesos de mediación, uno firma el acta de mediación en el centro autorizado y eso ya es un documento perfectamente válido. Pero en este caso de la mediación preconcursal, que como dijimos es un trámite especial, nos han colocado un requisito adicional, que es que el acta de mediación se le debe a una notaría para que se la protocolice. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Siguiendo con este tema de la mediación, también nos coloca el reglamento que si dentro de las acreencias hay entidades del sistema financiero privado o pertenecientes a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se deberá acordar igual, al menos con el 51% para llegar al acuerdo. Recordemos, este 51% es importante. Ahora, el acuerdo preconcursal siempre será vinculante para todas sus partes involucradas con el deudor. Las cuotas y obligaciones financieras que pudieran vencer durante el proceso de mediación de un acuerdo preconcursal no causarán intereses moratorios, gastos, contribuciones, recargos ni multas durante el tiempo que dure el proceso de mediación. Volvemos a repetir lo mismo. Este proceso de mediación congela en el tiempo todas estas situaciones para darle un alivio al deudor y que pueda llegar al acuerdo sin tener la preocupación de que siguen corriendo multas de intereses, lo cual no pasa cuando se inicia un proceso judicial. Finalmente, nos señala que no se reportarán como operaciones vencidas al registro de datos crediticios por parte de las entidades durante el periodo de la mediación, siempre y cuando
se suscribe el acta de mediación correspondiente y los procedimientos coactivos que se hayan instaurado o se encuentren ejecutando o en trámite quedan suspendidos durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria, que ya se terminó, y por 180 días adicionales de esa terminación. Esta suspensión se mantendrá durante todo el proceso de mediación iniciado a fines de alcanzar un acuerdo preconcursal. Volvemos a ratificar, la mediación es una muy buena herramienta, congela todo este tema judicial o contencioso, incluso coactivo, para que las partes puedan llegar a un acuerdo tranquilamente. Finalmente, hemos concluido esta parte de la mediación y estos eran los puntos más importantes que nosotros queríamos transmitirles y analizar del reglamento